¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia en las últimas horas. Y lo hacemos de inmediato. En este momento se desarrolla la audiencia ante juicio de mérito contra la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Maoli Aldana está allí y nos cuenta más. Buenas tardes, Maoli, cuéntanos. El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Juan José Mendoza, leyó las dos sentencias donde anulaba la designación de Rafael González y donde informaba que a través de autos separados la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designaría temporalmente a una nueva vicefiscal. Se declaró la nulidad absoluta de la designación efectuada por la Fiscal General de la República el 17 de abril de 2017 del ciudadano abogado Rafael González Arias como vicefiscal general de la República, al ser contraria esa designación a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, ya que tal designación debe contar con la previa autorización de la mayoría de los integrantes del órgano legislativo nacional. Y al estar y mantenerse este órgano, Asamblea Nacional, en desacato, se dictó sentencia número 532 del 3 de julio de 2017 y para la continuación de la vigencia del órgano se procederá a juramentar a quien se designó para ejercer las funciones de vicefiscal general de la República en virtud de la vacante del cargo producida. Hoy también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia juramentó a Katherine Harrington como la nueva vicefiscal, luego de que declarara nulo el acto de designación que realizó la Fiscal General de la República, donde quedó como vicefiscal Rafael González. Gracias, Maoli. El Tribunal Supremo de Justicia inició el antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Todo esto nos permite llegar a la conclusión de que el constituyente descartó que el Ministerio Público, como órgano integrante del Consejo Moral Republicano, mal podría establecer responsabilidades de carácter ético o moral en contra de los mismos del Consejo Moral Republicano. Sería una contradicción a la naturaleza propia de esta institución. Por lo tanto, no es el Ministerio Público en ninguna de sus funciones los legitimados para actuar en contra de la ciudadana Luisa Ortega Díaz, por lo cual la legitimidad en los casos que se incurran en presuntas responsabilidades de carácter ético o moral, o en los casos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, recae sobre los propios ciudadanos que, investidos de su derecho a petición, se encuentran legitimados para hacer valer los postulados del poder moral establecidos en la exposición de motivos de nuestra Carta Magna. La fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció este martes que se aprobará su remoción del cargo y la de la vicefiscal Rafael González Arias y desconoció el nuevo nombramiento hecho por el Tribunal Supremo de Justicia de Katherine Harrington como nueva vicefiscal. Nuestra compañera Lirio Pérez nos trae la información. Adelante, Lirio. Gracias, buenas tardes. Desde el auditorio de la Fiscalía General de la República, acá en Parque Carabobo, la titular Luisa Ortega Díaz dijo desconocer cualquier vicefiscal general que no sea el que fue ratificado este lunes por la Asamblea Nacional. También explicó las razones por las cuales no acudió al Tribunal Supremo de Justicia para la audiencia que estaba fijada hoy con motivo de la solicitud de antejuicio de mérito en su contra que hizo el diputado Pedro Carreño. Yo designé al vicefiscal como lo dice la ley orgánica del Ministerio Público. Pero yo tengo aquí una comunicación de la directiva de la Asamblea Nacional que dicen que ellos autorizan la designación del vicefiscal. ¿Cuál tiene validez? ¿La de la Asamblea Nacional o la que entiendo que ya deben haberla hecho? Yo desconozco ese vicefiscal. Para mí el vicefiscal es el doctor Rafael González. Ortega Díaz dijo estar preparada por si se produce la remoción de su cargo y dijo que en ese caso se acogerá al artículo 333 de la Constitución vigente para rescatar el hilo constitucional que, según ratificó en sus palabras, continúa roto. Es lo que tenemos desde el Ministerio Público. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión.
Gracias, Lirio. Este martes, dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela convocaron una marcha desde Plaza Miranda hasta el Tribunal Supremo de Justicia en rechazo a la impunidad y por la paz de Venezuela. Desde tempranas horas, funcionarios de la Guardia Nacional cerraron el acceso hacia la sede del máximo tribunal en la avenida Baral, donde se encuentra una tanqueta murciélago, por lo que el paso vehicular está restringido. Se conoció que también se encuentra una tarima del Gobierno Nacional. Para este martes se espera que se realice el antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en la sede del máximo tribunal del país. La Mesa de la Unidad Democrática convocó para este martes a un nuevo trancazo de las calles en todo el país que tendrá una duración de 6 horas. La coalición opositora anunció que la actividad por el rescate de la democracia se realizará entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, pidió a los que participen en esta manifestación que demuestren ser organizados y pacíficos. El líder opositor insistió en que de aquí al 16 de julio la agenda de calle seguirá creciendo. Hoy desde Fuerte Tiuna se realizan los ensayos para el desfile del 5 de julio en conmemoración a la firma del Acta de Independencia, donde se encuentra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde el Paseo de los Próceres, el presidente de la República se encuentra acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Los niños estarán presentes mañana en este acostumbrado acto conmemorativo al 5 de julio. Un tribunal militar dictó privativa de libertad para los 27 estudiantes detenidos durante un allanamiento que realizaron funcionarios de inteligencia de la Policía de Aragua a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL de Maracay el pasado domingo. El juez quinto de control militar imputó a los jóvenes por los delitos de sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad. El representante del Foro Penal Venezolano en Aragua, Dimas Daniel Rivas, informó que 11 de los estudiantes serán recluidos en El Dorado, Estado Bolívar, otros 11 en la cárcel 26 de julio, ubicada en San Juan de los Morros, y 5 mujeres estarán cumpliendo arresto domiciliario. En Corea del Norte, el gobierno de Kim Jong-un aseguró haber probado con éxito un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar cualquier parte del mundo. Así lo anunció el gobierno norcoreano a través de un mensaje en su televisión estatal. En una nota oficial, el Ministerio de Defensa de Rusia aclaró que el cohete balístico se corresponde a uno de alcance medio, descartando así que sea intercontinental. Informó que el misil recorrió cerca de 510 kilómetros y cayó en la parte central del mar de Japón. Asimismo, indicó que el lanzamiento fue en dirección contraria a la frontera rusa, por lo que representó peligro para su país. En un mensaje en cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó el nuevo lanzamiento y advirtió que la paciencia de Corea del Sur y Japón se está acabando. En Argentina, el gobierno anunció que retirará por un año a la constructora brasileña Odebrecht de la lista de oferentes de oferta pública. Según las autoridades, la decisión se debe a que la empresa brasileña cuenta con varios procesos judiciales y administrativos en ese país y en el exterior que le involucran en prácticas de corrupción. Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por $35 millones en Argentina entre los años 2007 y 2014 durante el gobierno de Cristina Fernández. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Así es, Milagros, más adelante. Celebración nacional. País norteamericano conmemora hoy 241 años de su independencia. Los detalles en breve, ya volvemos. Venezuela opina. Hoy es cuando nosotros tenemos que seguir la lucha. No te dejes engañar por los que el 2015 hicieron la última cola. Vota por la última cola y te engañaron. Ahora tienes que volver acá. A los que aquellos que celebraron con júbilo ese 6 de diciembre del 2015, engañados, hoy se dan cuenta que nosotros tenemos la razón. Por la constituyente hay que ir a votar por la paz de Venezuela, por la tranquilidad de todos los venezolanos, por el amor de todos los que aquí queremos vivir en paz, en armonía y en felicidad. Significaría estar a la puerta de una confrontación permanente que quién sabe dónde nos pueda llevar. Yo creo que las clases dirigentes deben sentarse con seriedad a evitar de cualquier manera que lleguemos a eso. Venezuela opina. Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión.
Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andrina. Un saludo para ti y para todas y todos. Interesantes temas que analizar, sobre todo lo que está hoy en la prensa nacional destacado como titular. El aumento del salario mínimo ha sido interpretado por muchos y por distintos voceros del Ejecutivo Nacional como una medida de protección para el pueblo. Sin embargo, hay voces que consideran que este incremento tiene un impacto inflacionario que va a diluir este aumento. Hay algunos que interpretan que este aumento se puede trasladar en más pobreza, reducción del poder adquisitivo. ¿Cómo interpretar esta noticia? Bueno, siempre frente a todo hay maneras de ver las cosas. Podemos ver un medio vaso de agua lleno, un medio vaso de agua vacío. Lo cierto es que para la clase trabajadora es una gran noticia que el golpe que ha significado cotidianamente para la economía familiar, por parte de los factores de la especulación en la economía venezolana, tiene ahora una compensación con estas medidas que el presidente Nicolás Maduro ha dictado, que eleva poco más de 250.000 bolívares el salario mínimo o el ingreso mínimo, sumado el ajuste de 2 puntos en el cestaticket socialista, y que, por supuesto, debe ser complementado, por supuesto, con acciones concretas para contener la fuerza devoradora, depredadora de la especulación en la economía venezolana. El presidente Nicolás Maduro ha adelantado que a través de la Asamblea Nacional Constituyente habría iniciativas radicales para enfrentar este fenómeno, y lo ideal en una sociedad, digamos, con estabilidad económica, estabilidad política, es que los aumentos sean, digamos, paulatinos, que no haya necesidad de digamos, una sucesión de aumentos de salarios que son seguidos por aumentos de precios que a su vez obligan a otros aumentos de salario. Esa escalada hay que detenerla. Hay una dinámica especulativa que es necesario detener. Es el tercer aumento en el año. Se analizó el impacto que esto pudiera tener para las empresas, y también quisiera consultarle si esto no se pudiera interpretar como una medida política en el marco de la coyuntura que se vive hoy en el país. Bueno, prácticamente la política lo es todo, ¿no? Depende de si es la política con P mayúscula o la política con P minúscula. En todo caso es una acción de política económica y política social, derivado de una realidad concreta, ¿no? Hay unas digamos, conquistas laborales de parte de los trabajadores y trabajadoras que se ven amenazadas por el fenómeno especulativo. Y bueno, hay quienes, cualquiera hayan sido las decisiones que se hayan tomado, las habrían criticado. Hay algunos que incluso cuestionan que es muy poco o que debió haber sido antes. En fin, siempre habrá opiniones y bienvenidas sean las críticas. Lo cierto es que hay una decisión tomada por el presidente Nicolás Maduro Moros que ha de impactar positivamente en la economía de las familias venezolanas, sobre todo de la familia trabajadora, y que debe ser acompañada con las acciones que él ha manifestado, debe tomarse desde la Asamblea Nacional Constituyente para frenar esa especulación, digamos, inercial que lamentablemente se ha instalado en la economía venezolana. Ministro, el país está sumergido en un contexto bien complicado. Hay una jornada de más de 90 días de protestas que ha dejado un saldo lamentable de decenas de víctimas y muchos casos que analizar que quedarán para la historia. ¿Cuál es la interpretación que a nivel comunicacional tienen este tipo de eventos? Y lo más importante, ¿este mensaje llega al Ejecutivo Nacional? ¿Las demandas que tienen quienes están manifestando de manera legítima llegan al presidente de la República? Bueno, yo te puedo referir a una experiencia personal que tuve, una manifestación que llegó a las puertas de Venezolana de Televisión. Yo recibí a un conjunto de compatriotas estudiantes de oposición, tuvimos un intercambio allí en el canal, y un tema fundamental de ese intercambio fue justamente el de las víctimas fatales de la violencia política, que son mucho más que las víctimas en el contexto de manifestaciones políticas, lamentablemente. Yo te traje, Endrina, este es el informe preliminar de la investigación que realizamos en el Ministerio de Comunicación e Información, con base en el informe de la Fiscalía General de la República, con base en el informe de la Defensoría del Pueblo, con base en las informaciones publicadas por distintos medios de comunicación sobre las víctimas fatales de violencia política. Yo debo decir que todas estas vidas son vidas venezolanas que valen exactamente lo mismo, independientemente del contexto en que se hayan producido. Es lastimoso realmente que en un porcentaje muy elevado son jóvenes venezolanos.
Y debo decirte que además las 2/3 partes de las víctimas registradas han sido en contextos distintos a manifestaciones contra el gobierno. Eso es un detalle que no minimiza en lo absoluto el drama, la tragedia, más bien ayuda a ponerla en su justo lugar. Y resulta que aquí hay venezolanas y venezolanos que han perdido la vida sencillamente atravesando, por ejemplo, una barricada, o venezolanos que han sido linchados, un venezolano que murió quemado vivo. Esa cosa terrible que nosotros atribuimos al surgimiento de un fenómeno fascista en la sociedad venezolana tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado idéntico que cualquier otro caso, sea el de un manifestante o sea el de un transeúnte, sea el de una persona integrante de un cuerpo de seguridad del Estado o sea el de un civil. Sea cual sea, es un ser humano, un hombre, una mujer que tenía mucho que darle a la patria. Y yo siento que la Asamblea Constituyente es un espacio donde podremos nosotros llevar adelante, como ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moros, una comisión de la verdad, con participación de todas y todos, inspirados en la experiencia surafricana, que permitió la superación del apartheid, y que allí todas y todos, los familiares de todos los fallecidos y de todos los lesionados, por ejemplo, puedan encontrarse en un mismo foro y que tengamos justicia. Yo siento que a nosotros nos hace falta reconocimiento, que superemos esa etapa del desconocimiento de unos a otros, de pensar que el que es distinto debe desaparecer para yo lograr mi felicidad. No, al contrario, es una necesidad que nos reconozcamos en el marco de nuestras diferencias y una oportunidad es parar la lista, que esa lista no siga creciendo y que podamos encontrarnos alrededor de la justicia. Ministro, cuando hace referencia a la palabra reconocimiento, es una palabra clave y fundamental en estos tiempos, sobre todo también cuando se busca justicia en los casos, no solamente a los cuales usted hace referencia de violencia política, sino también cuando existen transgresiones por parte de efectivos de los cuerpos de seguridad que han quedado evidenciados en distintos videos y soportes audiovisuales que se han divulgado a través de las redes sociales. ¿Cómo garantizar que existe un equilibrio para ver esos casos de manera crítica y que exista también una parte de repudio por parte de los voceros del Ejecutivo Nacional? Totalmente, Endrina. Déjame decirte que aquí están registrados en este informe absolutamente todas las víctimas y en aquellos casos donde hay señalados funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado están aquí señalados también. Están las imputaciones que ha hecho la Fiscalía General de la República. Pero te digo más. No hay en modo alguno de parte del presidente Nicolás Maduro como jefe del Estado y del Estado venezolano en general la intención de esconder absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Todo lo contrario, que cada quien asuma sus responsabilidades, estando uniformado o no, siendo integrante de un cuerpo de seguridad del Estado o siendo un factor de la oposición venezolana, por ejemplo. Si alguien de esos dos extremos ha cometido un delito, quitándole la vida a otro, maltratando a otro, tiene que responder ante la ley por sus responsabilidades. Aquí la directriz que el presidente ha dictado es el respeto absoluto a los derechos humanos y que haya justicia. Se ha demostrado además en recientes episodios de, por ejemplo, crímenes ocurridos en el contexto de manifestaciones. Hay efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado que han recibido pena máxima. Está el caso de la muchacha Geraldine, que en el estado Carabobo fue asesinada. Pues el efectivo que cometió ese crimen está tras las rejas y ha recibido todo el peso de la ley. Ahora bien, así como hay un foco y una exigencia para este tipo de desviaciones y excesos, también hay que abrir el panorama y mirar que hay alguien distinto al gobierno que está asesinando a jóvenes venezolanos y que lamentablemente gozan de un halo de impunidad, por una parte mediática, porque se diluyen esos crímenes como si fuesen en el contexto de manifestaciones. Yo te digo algo que es un poco, macabro. Yo vi una lista dibujada en la autopista del Este, donde colocan una serie de nombres y los llaman libertadores, ¿no? Y allí empiezas tú a ver los nombres y ahí colocaron incluso el nombre del Guardia Nacional que fue linchado por ellos mismos, es decir, por los manifestantes de oposición en el estado Carabobo. Allí están los nombres de la señora Almelina Carrillo, que recibió el impacto de un frasco de agua congelada en su cabeza lanzada contra una manifestación chavista. Entonces, así como ellos, decenas. Entonces, siento que hay un uso de la muerte con fines políticos que debemos execrar. No debemos caer en la utilización de una muerte para la búsqueda de un rédito político, que al final es lo que está, digamos, aspirando a aquellas fuerzas que quieren la intervención de Venezuela. El señor Almagro lo dice en la introducción de este trabajo. Yo lo cito aquí.
porque este señor Luis Almagro, en fecha 27 de mayo, coloca un tuit en su cuenta oficial donde él dice que para la fecha iban 59 manifestantes fallecidos. Aquí lo decimos así. Eran las 7:47 p.m. del 27 de mayo cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió a través de su cuenta en Twitter la siguiente afirmación: 59 manifestantes asesinados con balas que intentan sostener dictadura en Venezuela. El político uruguayo, claramente prejuiciado, recogía y reforzaba así una matriz de opinión internacional fundamentada más en intereses políticos que en un genuino interés por la verdad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 58, nos obliga a atender el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos. De allí que este ministerio haya emprendido esta investigación periodística con base en fuentes oficiales y medios de comunicación para contribuir a clarificar la verdad. Ministro, el acceso a la información al cual hace referencia, ¿cómo pudiera hacer el balance que está hoy en Venezuela cuando ha habido duras críticas hacia los medios de comunicación, no solamente a los del Estado, sino también a los medios privados y acerca del ejercicio de la libertad de expresión? ¿Qué papel juega para el gobierno el periodismo de denuncia? Bueno, justamente para eso nuestra investigación. Yo estoy colocando, así como te lo estoy entregando a ti, a disposición de todos los corresponsales extranjeros, de todas las agencias de organismos internacionales en Venezuela, de todos los periodistas venezolanos que así lo deseen, este documento. Aquí están recogidas las fichas de todos los fallecidos, con los respectivos soportes del Ministerio Público, con los respectivos soportes de los medios de comunicación. Y esa afirmación de Almagro que te citaba queda desmoronada como un castillo de naipes, porque es mucho más complejo que el simplismo que se ha estado pretendiendo establecer respecto de este tema. Ahora, tú me dices el tema general sobre la libertad del ejercicio del periodismo. Las garantías para el ejercicio del periodismo, cuando ha habido denuncias de violaciones para poder desempeñarlo. Yo me pongo a la orden de los colegas periodistas que tengan algún tipo de queja, denuncia, para que podamos ventilarlas, tramitarlas en su justa dimensión. Ahora bien, habría que ser muy mezquino para negar que hoy día existe una cantidad impresionante de medios de comunicación en las calles desplegados. Cuando tú ves las fotografías de la cantidad de cámaras que se hacen presentes en un determinado lugar, a veces te das cuenta de que hay más periodistas o comunicadores o camarógrafos que personas escenificando la escena que está siendo grabada en ese momento. Desde los tiempos de la llamada Cuarta República, cuando aquí había apenas 3, 4 canales de televisión, 3 o 4 periódicos, al día de hoy han surgido infinidad de medios de comunicación, digitales, radios. Sobre todo el periodismo ciudadano, que hoy en día es protagonista. Entonces, el ciudadano de hoy, que además tiene acceso a la Internet con profusión, tiene múltiples fuentes de acceso. Tenemos además de las fuentes oficiales, han abierto las páginas web que antes no existían. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia coloca a disposición de los ciudadanos sus sentencias. Eso no ocurría en los tiempos en que, por lo menos, los que tenemos un poco más de canas ejercíamos el periodismo. Éramos una especie de secretos bien guardados. De modo pues que hoy hay un acceso superior al de otras épocas y digamos que el ciudadano de hoy más bien tiene una sobreabundancia y su desafío es más bien seleccionar de lo que abunda lo que realmente es creíble, lo que realmente ocurrió. Acerca de la credibilidad, ¿cómo pudiera decir está hoy la credibilidad del gobierno nacional? Mira, estamos asistiendo a una medición muy interesante a través del fenómeno del carnet de la patria. Un gobierno sin credibilidad no hubiera generado las colas para sacar el carnet. Y el presidente Nicolás Maduro ha dado el balance. Son más de 14 millones de personas que han acudido a sacar el carnet de la patria con la credibilidad de que una política pública ha de acompañar a ese carnet. De modo pues que pongo ese ejemplo. El discurso del presidente Nicolás Maduro, cuando ha hecho referencia a frases que han conmocionado no solamente en lo interno, sino también a nivel internacional, tales como lo que no se logra con votos, lo lograremos con las armas, ¿cómo se puede interpretar ese análisis de discurso? Bueno, en el ejercicio del debate público hay un ejercicio también del análisis histórico. Aquí en Venezuela, y lo decía mucho el comandante Chávez, hay unas fuerzas históricas que vienen efervescentes, pugnando por la transformación radical de la sociedad venezolana desde hace mucho tiempo. El Caracazo del 27 de febrero fue apenas una muestra. Y siempre lo decía el comandante Chávez, no se le puede cerrar el cauce a la revolución pacífica porque lamentablemente ella pudiera dar paso a la revolución violenta. Nosotros no queremos la revolución violenta, el pueblo venezolano no lo quiere, la señora, el señor que nos está viendo, el joven que quiere un futuro en esta patria no quieren la violencia en lo absoluto. Y no la quiere el Papa, que me permito
Endrina, recordar las palabras que ayer dijo el Papa Francisco. Él ha pedido una solución pacífica, el cese de la violencia en Venezuela. Yo me asumo a las palabras del Papa y creo que todos los venezolanos de bien, los venezolanos que queremos que nuestros hijos crezcan aquí en este país, que podamos tener la superación de los problemas económicos que están en el fondo de mucho del malestar que legítimamente siente la familia venezolana, que nadie puede decir que ha sido ajeno o que se puede sentir, digamos, al margen de las tensiones que hemos estado viviendo. Nosotros tenemos que sanar esas heridas y esa sanación vendrá por la vía de la paz, no vendrá por la vía de la guerra, no vendrá por la vía de la destrucción del otro, vendrá por la vía del reconocimiento y del encuentro, y a eso yo le apuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista a Venevisión. Ernesto Villegas, ministro para Comunicación e Información. Quedaron muchísimos temas pendientes, la excusa perfecta para tenerlo de vuelta. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Andrina. Saludos. Y gracias a ustedes también por estar con nosotros. Paciente necesita con carácter de urgencia el medicamento ciprofloxacino de 500 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-360-0903. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos. En el Tribunal Supremo de Justicia se desarrolla el antejuicio de mérito a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Escuchemos parte de lo que allí ocurre. Aquí lo que hay es un poder en conflicto, que es el poder legislativo con el resto de los poderes, y ahora una institución del poder ciudadano, como es el Ministerio Público, con las responsabilidades que tiene, ha asumido esa deleznable y ruin tarea de asumir el conflicto constante. De allí se desprende los sistemáticos y recurrentes declaraciones y comportamiento de la ciudadana fiscal, y paso a relatar las actuaciones de esta ciudadana. Primero, atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano. La ciudadana Luisa Ortega Díaz señaló públicamente que no avaló el proceso de preselección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia elegidos el 23 de diciembre del 2015. Estas afirmaciones fueron negadas por el presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien de manera oficial y públicamente ofreció las pruebas que dan cuenta de la participación de la fiscal en este proceso. Todo lo cual representa un intento de la ciudadana Luisa Ortega en desprestigiar al Consejo Moral Republicano, órgano nacido para establecer la ética pública y la moral administrativa. En ese sentido, la falta grave de la fiscal general al pretender deslegitimar la buena actuación de los representantes del Consejo Moral Republicano incurre en el supuesto previsto en el artículo 22, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Para ello, solicité copia certificada de las pruebas ofrecidas por el defensor del pueblo. Hago la acotación que la ciudadana, negándose a asistir a este recinto, sabrá Dios y ella los sentimientos que la aquejan a ella y a todos los que actúan con la traición por delante. Yo me imagino que no tuvo hidalguía, pundonor y decoro para vernos los rostros y decir las mentiras que está diciendo en esa rueda de prensa, entre otras, para deslegitimar este acto, para deslegitimar las decisiones y para deslegitimar la acusación. Dijo que ella no sabía cómo este ciudadano, Pedro Carreño, obtuvo las pruebas. Aquí yo le voy a consignar, ciudadano presidente, esta comunicación que fue remitida al doctor Tarek William Saab, y con su anuencia la voy a leer para que quede constancia en el acta de este acto. Doctor Tarek William Saab, presidente del Poder Ciudadano, su despacho. Reciba saludo patriótico, revolucionario, socialista, antiimperialista y chavista. Me dirijo a usted en la oportunidad de hacer de su conocimiento que la ciudadana titular del Ministerio Público
el día 12 del mes en curso, se presentó al Tribunal Supremo de Justicia a impugnar la designación a través de una demanda de nulidad contra la sesión hecha por la Asamblea Nacional el día 23 de diciembre del 2015 de 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes, aduciendo, entre otros argumentos, que ella no firmó el acta de designación de los magistrados del máximo tribunal del país, ni la del secretario del Consejo Moral Republicano, debido a que el proceso estaba errado. Y también acotó en sus declaraciones, cito textualmente lo que dijo: mis opiniones están apegadas al ordenamiento jurídico y ella asume toda la responsabilidad de sus acciones. Y sostuvo que si las mismas acarreaban responsabilidad, ella las asumía. En virtud de que el día de ayer, 15 de junio del 2017, usted presentó al país documentos que se constituyen en prueba fehaciente de que ella sí firmó las actas de reunión del Poder Ciudadano, donde se evaluaron a los aspirantes a magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, he decidido iniciar las acciones pertinentes para dar inicio a lo establecido en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, el cual establece que para que los miembros del Poder Ciudadano sean removidos se requiere previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, que declare que hay mérito para ese enjuiciamiento. Es que acudo a usted para solicitar muy respetuosamente copia certificada de los siguientes documentos. Primero, copia certificada de la convocatoria hecha a la ciudadana Luisa Ortega Díaz el 10 de diciembre del año 2015, donde se convoca para la sesión del 16 de diciembre del 2015 a una reunión cuyo punto único es proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Yo voy a hacer una interrupción a la lectura. Ella le dijo al país que estaba tan plagado el acto, tan plagado de irregularidades, que ni siquiera fue invitada. Yo consigné esta copia certificada de la comunicación que le envió el doctor Tarek William Saab a la Fiscal General de la República y tiene el sello de recibido en su despacho. Es una copia certificada. Esto lo hago para demostrarle al país que lo que está diciendo esa señora, lo que pretende decir, la mentira tiene patas cortas, no es verdad. Ella juega, reitero, el ruin y deleznable papel de atentar contra las instituciones democráticas del país. Segundo, copia certificada del acta de la sesión extraordinaria del 16 de diciembre del 2015 para tratar el proceso de preselección de los ciudadanos y ciudadanas postulados y postuladas, preseleccionados como elegibles para el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí está la copia. Ella informó al país, porque un cuerpo colegiado que está conformado por 3 miembros, uno pudiera no asistir o pudiera salvar el voto, votar en contra o abstenerse, pero si 2 aprueban, queda aprobada la moción o el punto en cuestión. Para decirle al país y al mundo que hubo irregularidades al extremo de que no fue aprobado, tuvo el tupé de acusar al ciudadano presidente del Consejo Moral Republicano diciendo que tampoco había firmado el acta de la sesión. La consigné también dentro de las pruebas. Tercero, copia certificada del acta número 2 de la sesión ordinaria del 21 de enero del 2016. En el acta de la sesión ordinaria del jueves 21 de enero del 2016, como primer punto, se leyó en la agenda del día las actas de las sesiones anteriores, y en el 1.2 dice: acta número 25 de sesión extraordinaria de fecha miércoles 16 de diciembre del 2015 fue aprobada por unanimidad. Y aquí está la firma de la ciudadana Luisa Ortega Díaz. Como ella anda en una constante bipolaridad de avances, retrocesos, decir, contradecirse,
Yo también solicito, ciudadano presidente, que se haga la respectiva grafotecnia a las firmas de esta ciudadana, porque es capaz de decir que esas tampoco son las firmas de ella. Es decir, que si ella no asistió, ¿por qué firmó el acta? Y si su voto no fue aprobado, con su voto no fue admitido, ¿dónde está la objeción en el acta? De voto salvado, de voto negado, o de constancia de que ella no estuvo presente en la sesión, o que ella aprueba el acta de la sesión con objeciones en el punto 1.2 porque no estaba presente. Y le solicité la copia certificada del acta manuscrita, transcrita en el libro, y aquí está la copia certificada del acta manuscrita, transcrita en el libro, firmada por la ciudadana también, sin objeción, donde se establece que fue aprobado por unanimidad. Pero en esta sala, señor presidente, se encuentra un testigo de excepción, el doctor Ángel Vargas, que yo solicito que sea citado. Doctor, si es tan amable, se puede poner de pie. El doctor Ángel Vargas fue excluido en el proceso de evaluación del Poder Ciudadano. Yo le agradezco al ciudadano Contralor General de la República y al ciudadano Defensor del Pueblo y Presidente del Poder Ciudadano que en su debida intervención informen a esta sala quién solicitó la exclusión del doctor Ángel Vargas. Segundo, hacer constar hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron. También incurre en falta grave prevista en el artículo 22, numeral 9 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano la Fiscal General cuando pretende hacer constar que no participó en el proceso de selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia del año 2015, aun cuando no hizo del conocimiento este hecho, sino 2 años después, lo que evidentemente compromete la ética de la ciudadana Luisa Ortega Díaz y que fue desmentida categóricamente con pruebas ofrecidas por el presidente del Consejo Moral Republicano. Asimismo, deja de relacionar los hechos que consecuentemente dieron lugar a la elección de los magistrados. Esto se observa cuando existe una extensa y abundante participación de la Fiscal General de la República en el procedimiento de la selección, que hoy en día niega, sin dejar de mencionar que por estos largos 2 años ha sido evidentemente la participación procesal del Ministerio Público ante las instancias judiciales representada por estos magistrados, a los mismos magistrados que ella declara ilegal, también le solicita actuaciones y de manera sistemática y recurrente le ha solicitado actuaciones. Allí hay una gran contradicción, porque solicitarle pronunciamiento a cualquiera de las salas, a la sala electoral o a la sala constitucional, que han sido hechos comunicacionales públicos y notorios, eso evidentemente demuestra que ella reconoce la autoridad de la institución, pero después de manera declarativa, para cumplir con el formato del golpe de Estado, los desconoce públicamente. Bien, es momento de hacer una breve pausa y al regreso. En entrevista a Venevisión, nuestra compañera Andrina Yepes estará conversando con Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo. Gracias por acompañarnos. Andrina, gracias por esta conversación. Es muy interesante su presencia en el estudio y sobre todo es interesante contextualizar porque ha sido una mañana muy movida a nivel informativo. El día de hoy estaba previsto el antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. De hecho, está en desarrollo. Escuchábamos hace momentos declaraciones del diputado Pedro Carreño, quien interpuso esta solicitud. También escuchamos las apreciaciones del presidente del TCJ, Michael Moreno.
antes de que esto ocurriera, se anula el nombramiento de Rafael González Arias, también se hace la juramentación y nombramiento de vicefiscal a Katherine Harrington Padrón, y a la par de estos eventos, la fiscal ofreció unas declaraciones. Ella resaltó en su introducción su presencia allí en el Ministerio Público y, para citarla, ella dijo, cuando hizo referencia a su presencia, sigue siendo la defensora del pueblo. Quiero que en sus palabras me explique un poco y le explique a los venezolanos qué fue lo que sucedió en la Defensoría y cómo califica los argumentos que esgrime la Fiscal General de la República cuando ella dice que no iba a asistir al Tribunal Supremo de Justicia, y a partir de ahora, ¿qué sigue? Bien, bueno, lo que nosotros aspiramos y la razón por la cual yo estuve acompañando a la fiscal, respaldándola, es esencialmente por una batalla que ella inició en el momento que solicitó la aclaratoria sobre las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, que desde mi perspectiva y desde mi punto de vista es una convocatoria inconstitucional e ilegal, porque no se le pregunta al pueblo si quiere cambiar su constitución. Y vamos arreados todos los venezolanos a un proceso que además ha estado teñido por una cantidad de eventos, bueno, primero luctuosos, ha muerto mucha gente. Segundo, eventos de hambruna en el país, porque vemos personas en cualquier esquina del centro de Caracas hurgando entre la basura. Y por las circunstancias de que no se consiguen muchos medicamentos como antibióticos, medicamentos psicotrópicos. En el JM de Los Ríos hace apenas 2 semanas murieron 4 bebés porque no habían antibióticos. Es decir, vamos a una constituyente en el medio de mucho malestar social, donde tenemos un pueblo con muchas necesidades materiales. La constituyente, yo lo digo con claridad y estoy segurísima de lo que estoy diciendo, no soy magistrada, simplemente soy una ciudadana que escuchó a Chávez 1000 veces mientras Chávez estuvo vivo, y me quedó muy claro que la soberanía reside en el pueblo y que el presidente de la República no se puede atribuir esa potestad. Entonces, en función de esto, pues mi presencia apoyando a la fiscal en el día de hoy, porque yo asumo que ese antejuicio de mérito es una respuesta a las actuaciones de la fiscal de defensa de la Constitución. A propósito de eso, voy a citar las declaraciones que hiciera la fiscal. La Asamblea Nacional Constituyente viola la Constitución y yo estoy obligada a protegerla. Usted ha dicho lo propio también cuando se pudo conocer de su renuncia, que se llevó a cabo el 30 de mayo, se hizo pública el 1 de junio. Muchos calificaron que su renuncia obedecía a razones de título personal. Sin embargo, usted ha dicho que lo que interpretan como traición es el sentir del pueblo. ¿De alguna manera siente usted que está traicionando lo que fue de alguna manera su convicción política y las motivaciones que le hicieron ser parte del Consejo Moral Republicano? Yo entro al chavismo en el año 2002, cuando el presidente Chávez le dan un golpe de Estado. Me integro a una organización social llamada Clase Media en Positivo, y la única vía y el único propósito de esa organización era defender la Constitución. Ahora salgo de la corriente gubernamental, porque yo no me voy a atrever a llamarla chavismo, salgo de la corriente gubernamental señalada de traidora por esa misma misión, defender la Constitución. Entré por esa razón y salgo por la misma razón. O sea, que usted considera que sigue siendo chavista. Naturalmente, y voy a parafrasear a Chávez: mi vida son 2 puntos unidos por una línea recta. Defendí la Constitución en el año 2002 y la estoy volviendo a defender en el año 2017, y es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. ¿Hay alguna intención política detrás de toda esta postura tan firme en defensa de la Constitución? Porque estaba leyendo algunas de sus declaraciones y usted aseguraba que estaba dispuesta a sentarse con la oposición venezolana para hacer un frente de defensa de la Constitución nacional. ¿Hay alguna pretensión política detrás de todo este tipo de pronunciamientos? Endrina, mi única aspiración cuando estuve en el tribunal, estaba a 2 años de mi jubilación, que es lo que aspira cualquier funcionario que haya vivido de su sueldo. Le serví 23 años a la administración pública, apenas me faltaban 2 años para jubilarme. No tengo aspiraciones políticas de ninguna naturaleza. Tuve 10 años en altos cargos, fui diputada, fui defensora del pueblo, representé los más altos símbolos de mi país, y además haber hecho esa tarea me da una responsabilidad inclusive de liderazgo
en el tema de derechos humanos y de levantar mi voz y decir, mira, estamos caminando hacia una constituyente discriminatoria y regresiva en materia de derechos humanos. Y con la pregunta sobre la oposición en el año 2002 no reconocía la Constitución. Y en ese sentido, en ese momento estábamos confrontados. Pero si ahora la oposición fuera útil a que nosotros como país preserváramos nuestra Constitución, pues bienvenido sea. Esto no significa que yo me voy a inscribir en ningún partido de oposición, ni que voy a militar en ningún partido de oposición, porque entiendo que las ideologías de los partidos de oposición son diametralmente opuestas a la ideología chavista. Acerca de la iniciativa que ha planteado la oposición venezolana como una hoja de ruta en los próximos días, que marca el 16 de julio como una fecha determinante para una consulta que ellos han calificado un plebiscito contra el presidente Nicolás Maduro y contra la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es su opinión? Fíjate, yo estoy, si la Constitución me dice a mí que el presidente debe ser electo en el año que toque, entonces sería una contradicción que yo me anotara en esa pregunta. No conozco las preguntas, creo que ellos las explicaron ayer de forma verbal, pero las preguntas no han circulado. Ahora, haciéndote esta aclaratoria, que yo no voy a avalar nada que no esté dentro de nuestra Constitución, porque nuestra talanquera debe ser la Constitución, y no la voy a saltar. No la salté en el 2002, no la voy a saltar este año. Pienso que sí es legítimo que si el Consejo Nacional Electoral ha cerrado la válvula electoral al impedir una consulta que le pregunte al pueblo, ¿usted quiere Constitución nueva?, pudiera el pueblo activarse en una recolección de firmas para defender su Constitución. En este sentido, ¿cuál sería la legitimidad y el impacto de interpretación tanto en lo nacional o internacional al no estar avalada por un Consejo Electoral de manera oficial? Bueno, sería legítima, más probablemente no sería legal, pero legítima sí, porque si la firman, ponte tú, 10 millones de personas y tú ves a decenas, a miles de personas en la calle diciendo no me cambien mi Constitución, oye, yo pienso que es un mensaje al poder, y si tenemos un poder permeable al sentir del pueblo, debería ser sensible. Yo quisiera citar dos frases de la Fiscal General de la República en el lugar donde usted estaba presente, donde ella dice que lo que está ocurriendo es un golpe de Estado más grotesco que el de Pedro Carmona Stanga, y que dice también que si el Tribunal Supremo de Justicia decide removerme de mi cargo, no me quedará otra que colaborar para que se restablezca la democracia. ¿Usted piensa acompañar a la fiscal en esta iniciativa? Ahora mismo, Endrina, tenemos una situación. La Asamblea dijo que el presidente abandonó funciones. El Tribunal Supremo está haciéndole un antejuicio a la fiscal y, bueno, ella presentó los documentos y dijo que los va a colgar en redes, donde apenas les dio 48 horas para su defensa, y ahí estaríamos en presencia de, pudiéramos mirar que no se respetó ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, y eso pudiera viciar ese antejuicio de nulidad. Tenemos una asamblea que es desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia y unos magistrados que son desconocidos por la fiscal. Ahorita estamos en pleno estado de anarquía, y es responsabilidad de quienes tienen la fuerza coercitiva del Estado contribuir a la restitución de las instituciones, pero no al servicio de sus deseos o sus pareceres, no, sino al servicio del pueblo, porque las instituciones se deben al pueblo. ¿Cómo hacer ese rescate institucional al cual usted hace referencia? ¿Por dónde comenzar? Con mucha responsabilidad, asumiendo que, por ejemplo, y tú sabes que yo no soy opositora, pero para entregar una planilla a la oposición, para recoger firmas para cualquier cosa, se tardan 3 meses, y para el Poder Ejecutivo se tardan 2 días. Entonces, bueno, ¿a quién se le sirve? Es una pregunta que hay que dejar. Hay muchas preguntas también en el ambiente en torno a los derechos humanos en Venezuela, y esto ha sido un tema de debate nacional e internacional. De hecho, el TCJ anula la imputación de violación de derechos humanos contra Benavides Torres. Según la Sala Constitucional, debió pedirse antejuicio de mérito. En Venezuela hoy, a su juicio, ¿se violan o no se violan los derechos humanos? Y también le tengo otra pregunta. ¿Hay o no hay presos políticos en Venezuela? El Foro Penal hace referencia de que con la detención de estudiantes de la UPEL aumentan a 433 los presos políticos. En muchas declaraciones, distintos voceros de gobierno, incluso cuando usted estaba al frente de la Defensoría del Pueblo, hacían alusión de que en Venezuela no había
presos políticos. Esas dos preguntas, ¿se violan o no se violan los derechos humanos en Venezuela? Bueno, se violarían, Endrina, si no hubiera un aparato de justicia que sancione la vulneración. Es decir, si un policía viene y es un patrón que en todos los calabozos se patean a los detenidos o se les inflige amenaza psicológica, estaríamos en presencia de un patrón de violación de derechos humanos si esos funcionarios no son separados del cargo y no son enjuiciados. Y presos políticos en Venezuela. El tema de los presos políticos, como tú sabes, nosotros como Defensoría nunca tuvimos acceso a los expedientes de los penales. Esa atribución se le acaba de conferir la Defensoría, el Tribunal Supremo al defensor. Sería interesante que el defensor revisara el proceso penal de quienes están encarcelados y determinara si existe la condición política, pero cuando un preso lo visita un mediador internacional, ¿qué sentido tendría que un preso lo visite un mediador internacional si no tuviera la condición política? El defensor del pueblo ha aclarado en varios contextos que él no tiene las competencias de la fiscal de la República. ¿Considera usted que con esta interpretación que hizo el TSJ se le confirieron las competencias a él? Se hace una labor de acompañamiento. El problema no es la sentencia, porque es interesante que el defensor pueda conocer las causas penales. El problema es el contexto donde se dicta la sentencia, y eso es lo que levanta suspicacias acerca de cuáles pudieran ser las funciones en la práctica. El defensor la semana pasada abogó para que liberaran a 25 estudiantes de la Simón Bolívar, y creo que esa es la misión del defensor en estos tipos de procesos. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿qué le espera a Venezuela? Bueno, yo espero que se resuelva este problema, que el pueblo salga victorioso, porque la Constitución es un freno al poder, Endrina. La Constitución no es para que el poder haga lo que quiera. La Constitución es precisamente, tú llegas hasta aquí y esta es la Carta de Derechos que tú tienes que respetar como poder. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender cuando estamos en el poder, que estamos al servicio de la ciudadanía y de la mayoría. Se nos agotó el tiempo definitivamente, pero no puedo terminar la entrevista sin consultarla acerca de las denuncias que usted hizo ante el Ministerio Público sobre extorsiones y amenazas por parte de voceros del gobierno a su persona. ¿Cuáles son los avances y en qué tipo de amenazas están constituidas estas denuncias que usted formuló? Sí, son intimidaciones a través de mis redes sociales, la exhibición de fotos de mi vida íntima. Se forja información, se forjan documentos, pero bueno, esto no es acerca de Gabriela Ramírez, esto es acerca del país, y si se quieren servir de mi reputación, pues se las pongo a la orden para que la destrocen, pero yo voy a seguir luchando por la defensa de nuestra Constitución. Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Milagro. Gracias, Endrina. Antes de culminar la emisión de Noticiero Venevisión, vamos al Tribunal Supremo de Justicia. Allí se desarrolla el antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz. Escuchemos parte de las declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab. Quisiera, antes de leer por la solemnidad del acto nuestra intervención, decir unas muy breves consideraciones en relación a la expresa ausencia de la ciudadana Fiscal General de la República en el presente acto, alegando ella que todos ustedes son írritos, ilegítimos y una serie de calificativos impropios para quien ostenta tan importante cargo. Sin embargo, debo de entrada decir que más allá de todas esas ofensas ya recurrentes a los órganos del Poder Público Nacional, no solamente en relación al TCJ, también al Poder Ciudadano, al Consejo Moral Republicano, algo insólito entre colegas que hemos tenido, a pesar de diferencias, disidencias, una muy cordial convivencia en este cuerpo colegiado. Es de extrañarse que cómo se expresa este desconocimiento sobrevenido al TCJ, si es público y notorio que fiscales del Ministerio Público siguen actuando ante todas las salas del TCJ. Eso es algo que se puede comprobar inmediatamente. Quiero que se observe bien esto en este acto del día de hoy, porque por un lado
la titular del Ministerio Público desconoce la majestad del Tribunal Supremo de Justicia, ofende a todas sus salas, pero fiscales del Ministerio Público concurren, presentan escritos, algunos de nulidad, recursos de casación, etcétera. Es digno de observar y que conste también esto en las actas de esta audiencia. También quiero recordar que la propia ciudadana fiscal general de la República, apenas hasta hace unos días, fue sistemática, fue insistente su presencia en este máximo tribunal para introducir también escritos, documentos, recursos, dándole legitimidad y aval a esta máxima instancia judicial. Voy más allá. Durante año y medio, lo que va del 2016-2017, pudo, en tanto dice que ustedes todos son ilegítimos, írritos, etcétera, haber tenido el tiempo oportuno, incluso en la reunión, que voy a demostrar con originales, voy a demostrar con pruebas originales, cómo en efecto la ciudadana fiscal general de la República no solo asistió a la reunión, no solo fue convocada, sino que estuvo plenamente de acuerdo con la lista que luego fue entregada a la Asamblea Nacional en su momento. No los recusó, no solicitó nulidad alguna y de pronto, de forma sobrevenida en estos días, es que ha iniciado esta acción. Incluso, si me permiten, un hecho testimonial y anecdótico. Si tan es así que ella no avaló la elección de todos ustedes, porque todo el país la vio cuando se instaló el año judicial, apenas un mes después de la designación de los magistrados en el año 2015, estuvo sentada allí en la segunda fila y todo el país pudo observarla como con su presencia en esa instalación del año judicial donde asistió el ciudadano presidente de la República, eso es público y comunicacional, avaló la designación de todos ustedes. De hecho, también asistió a la instalación del año judicial en el año 2017. Por lo tanto, estamos ante un hecho que pasará, estoy seguro, lo registrará la historia judicial de este país. Y voy a leer, quise traer por escrito mi intervención con las consignaciones respectivas de las actas certificadas que entregaré, tanto mi intervención como las pruebas al ciudadano secretario. Buenos días, honorables ciudadanos y ciudadanas, magistrados y magistradas de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Me hago presente en esta audiencia en mi condición de presidente del Poder Ciudadano a solicitud del presidente del TCJ, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez, a los fines de poner lo siguiente. Este acto reviste un carácter inédito y lamentablemente impúdico en nuestra larga historia republicana, por cuanto el origen que ha dado pie al mismo tiene su basamento en quien, investida de una solemne autoridad emanada de la Constitución y la ley, fue capaz de ultrajar la majestad de su cargo para presentarse ante este máximo tribunal con el fin de herir los pilares de la institucionalidad democrática venezolana y presentar, como en efecto lo hizo, demanda de nulidad contra la elección de los magistrados y magistradas del TCJ, utilizando para ello falsos testimonios inspirados en la calumnia,
la injuria a sus colegas del Consejo Moral Republicano, con el ánimo manifiesto de causar un daño irreparable a nuestra dignidad humana, quebrantar la paz ciudadana y hollar la reputación internacional de la patria. Y eso quedará registrado en nuestra historia. A tal efecto, luego de oír a mis antecesores, quiero como preámbulo exhibir originales y consignar copias certificadas de algunos documentos ante esta sala plena por considerarlo pertinente y necesario, puesto que dichos documentos desmontan una a una la trama de mentiras y calumnias que ha dado origen al presente antejuicio de mérito, cuando en el biliar libelo de demanda de nulidad premeditadamente se miente al afirmar que, cito textualmente, estas son palabras de la ciudadana fiscal general de la República en su escrito: en efecto, se incurrió en la violación del debido proceso en esta frase del procedimiento de elección porque no se convocó a sesión ordinaria ni extraordinaria alguna y, como consecuencia de lo anterior, no tuve la oportunidad de participar en esa segunda preselección, siendo la misma realizada a mis espaldas, sin poder expresar mi acuerdo o desacuerdo a través de un voto salvado razonado. Como punto previo, lo voy a solicitar formalmente y lo digo de manera pública: es pertinente que aquí se haga simple y llanamente la prueba de la verdad. Lo voy a solicitar en efecto aquí por escrito, porque las autoridades auxiliares del sistema de justicia tienen cómo hacerlo. Vamos a ver quién miente y quién dice la verdad, sometiéndose a esa prueba, conocida coloquialmente como la experticia de la verdad. Otros coloquialmente le dicen el detector de mentiras. La fiscal general reincide en la mentira ante este máximo tribunal cuando afirma, escribiendo de puño y letra, lo siguiente, cito textualmente: otro sí, con signo marcado de prueba fundamental para sustentar la solicitud de amparo cautelar y en los argumentos en que se fundamenta la solicitud de nulidad del acto impugnado, consistente en el acta de sesión extraordinaria número 25 de fecha 16 de diciembre del año 2015, suscrita por los ciudadanos Tarek William Saab y Manuel Galindo Ballestero. Otro punto previo: hoy en una rueda de prensa, a pesar de que ha dicho esto, vean la reincidencia de las mentiras, a pesar de que ha dicho esto aquí por escrito, a puño y letra, ha tenido el atrevimiento de decir que yo no suscribí el acta. Y lo que presentó fue un libro de actas que debió haber sido la transcripción de esto que aquí afirma, es decir, la manipulación de la verdad. Luego dijo, se me perdió el acta que anda por ahí, ya la voy a presentar como original. Pero aquí viene lo más grave. Dice que nosotros, el ciudadano Contralor y mi persona, suscribimos esa acta de la reunión del 16 de diciembre de 2015 y remata diciendo, en la que no consta mi firma debido a que no fui convocada a tal sesión. Entonces, si me permiten, una de las pruebas más contundentes que revela la infamia que se ha cometido ante este máximo tribunal al mentir de manera exprofeso, me voy a remitir con la venia de todos ustedes a presentarla. Es la siguiente: A. Original del oficio Consejo Moral Republicano 2015-511,
de fecha 10 de diciembre del año 2015, emanado de la Presidencia del Consejo Moral Republicano, remitido a la Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, convocándola a una sesión extraordinaria del Consejo Moral Republicano a celebrarse el día miércoles 16 de diciembre del año 2015 a las 2 de la tarde en el Salón de Sesiones del referido Consejo, según lo establecido en el artículo 10, ordinal 5 y 8 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, a fin de tratar como punto único de agenda del día proceso de preselección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas al Tribunal Supremo de Justicia. Amigos, hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta, ustedes deciden.